Nuestras vías de comunicación: pluma-lápiz-y-veneno@gmail.com. También estamos en Facebook, Pluma, Lápiz y Veneno. Bueno, y la semana pasada estuvo Arteba, que es la feria de arte más grande que tenemos, y en la cual hay cada vez un poquito menos de galerías y un poquito más de proyectos de curadores que me parecen realmente muy interesantes. Y de hecho, lo que más interesante me pareció fue el proyecto que curó Andrea Giunta. Andrea Giunta es doctora en Filosofía y Letras, es profesora de arte latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires y en Texas, y es investigadora del CONICET, recibió la beca Guggenheim, tiene montones de galardones, pero la tenemos al habla, así que podemos conversar con ella directamente. Bienvenida. Hola. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto poder conversar con vos, realmente, muchísimas gracias. Es como lo más, porque realmente es así. Fui a Arteba y lo que más me impactó y me pareció interesante fue esta muestra que curaste en el proyecto Dixit. Sí, fue un proyecto que se inició este año. Vos sabés que Dixit quiere decir decir o él dice, y la propuesta consiste en darle la voz a un curador que haga una toma de posición, que plantee una exposición que implica una toma de posición. Así que frente al debate respecto de si estamos en un nuevo régimen estético, si puede hablarse de lo contemporáneo como distinto de lo moderno, la toma de posición que adopté fue decir sí, es diferente. El arte contemporáneo implica una transformación de los lenguajes y de las agendas. Abordemos sus síntomas, las formas en las que se va manifestando, ¿no? Sí. Sin buscar por esto una definición de la contemporaneidad, sino medir sus distintas temperaturas. Sí, que es difícil también poder decir esto es arte contemporáneo, marcar un límite o no, o decir qué es y qué deja de ser. Sí, es muy difícil, y sobre todo considerando que muchas obras que se hacen en el presente, por lo tanto están en su propio tiempo, claro, plantean problemáticas más ligadas a la modernidad. Sí. Entonces, bueno, tratar de recorrer las características, más que las características, los síntomas, ¿no? de ese manifestarse de las obras de arte contemporáneo. Sí, sobre todo esto que vos decías, que la obra contemporánea está en su propio tiempo, lo cual te hace un poco perder la perspectiva, porque uno está inmerso en ese mismo tiempo. Sí, ese fue otro de los desafíos, ¿no? Porque la exposición no pregunta qué es el arte contemporáneo, sino cuándo empieza el arte contemporáneo. Por lo tanto, es una pregunta de índole histórico y tiene que ver con rastrear fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX cómo se va expresando aquello que hoy caracteriza a gran parte del arte de nuestro tiempo, del arte que circula en las bienales, del arte que se ve en los museos, todo aquello que se ubica dentro de la contemporaneidad, va, digamos, diseñando sus características o su sintomatología más en este periodo histórico paulatinamente, no de un día para otro. Claro. Entonces la pregunta histórica tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se va produciendo esto? ¿Cuándo? Lo cual es un tema completamente abierto al debate y de ninguna manera yo busco cerrar la discusión, ni el análisis crítico, ni la posibilidad de situarse de una manera diferente. Claro. Yo diría que mi objetivo aquí fue, en primer lugar, darle instrumentos a ese 98% de público que va a ver y no a comprar, y además también al que va a comprar, pero darle al público que yo veo que va de una manera masiva, que no necesariamente tiene instrumentos para decir, bueno, ¿cómo entro yo en estos lenguajes? Claro, exactamente. Y tiene un poco. No, y también, bueno, vos con este proyecto sostenés un poco el tema de la invalidez de los centros y de las periferias en cuanto al estudio del arte contemporáneo, ¿no es cierto?
el tema de las vanguardias simultáneas apoyas más bien, y eso me parece muy interesante. Sí, es un modelo de trabajo y de lectura también objetable, pero que yo sostengo porque si bien no es sistemáticamente verificable, es coherente. Sí. Y tiene que ver con que después de la Segunda Guerra Mundial el capital de experiencias de las vanguardias históricas era conocido y articulado en todas las metrópolis que se habían vinculado al discurso de las vanguardias históricas. Entonces, lo que un día vi es que realmente esta idea de centros y periferias no funcionaba, que los artistas de distintos lugares del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, sienten que tienen la misión, la tarea, la responsabilidad de continuar con el legado del arte moderno. Y esto se da en París, en Nueva York, en Buenos Aires. Aquí los artistas concretos se sentían depositarios de la modernidad artística y de la misión de llevarla más allá, de mantener la cultura viva. Entonces, bueno, esta percepción cultural, ¿por qué analizarla en función de los esquemas tradicionales de centro y periferia y no pensar que en ese momento todos estaban trabajando sobre un capital de experiencias estéticas común, se reformulaban en función de sus propios contextos? De ahí la noción de vanguardias simultáneas. Claro. Sí, porque además el tema de la guerra también implica un corte en la comunicación, un corte en muchas cosas, no es que todo seguía igual. No, más bien no. Vos fíjate que cuando París es ocupada por los nazis en 1940, Harold Rosenberg escribe un artículo que se llamó La caída de París. Y ese artículo terminaba con una especie de pregunta abierta que decía, ¿dónde se mantendrá encendida la llama de la cultura? Y fueron las vanguardias norteamericanas las que de alguna forma arrebataron la antorcha, ¿no? Y dijeron, se mantiene acá. Pero esto fue un discurso del poder cultural. Claro. Aquí en Buenos Aires, los artistas concretos también se preguntaban dónde continuará prendida la llama de la cultura. Y también se sintieron portadores de ese legado y impelidos a continuarlo. Entonces, darle textura histórica a esta situación que es real y ponerlo en palabras, me parece que es parte de la tarea que podemos hacer para mirar la historia desde otras perspectivas, ¿no? Sí, de alguna manera también es esto que en alguna parte de tu libro comentás que lo contemporáneo siempre está enfrentado con lo irresuelto de la historia, ¿no es cierto? Que de alguna manera volver al pasado desde imágenes del arte también tiene que ver con mirar todo aquello que por ahí no fue bien resuelto, no fue bien elaborado, o sí. Sí, bueno, sobre esas cuestiones, obviamente todas las épocas históricas dialogan con sus pasados, con los múltiples pasados. Yo creo que hay una diferencia en la contemporaneidad y esta tiene que ver en ese legado de la posguerra. Este diálogo con el pasado es muy reiterado a través del formato de la pregunta por la memoria, por cómo las imágenes dan forma a ese pasado, en muchos casos traumático, como aquel que se vincula a la Shoah o al pasado de las dictaduras latinoamericanas, es decir, cómo el arte representa la violencia, la ausencia, cómo se recuerda, cómo se conmemora. Ese pasado, esa forma de vincularse al pasado, está muy presente en la contemporaneidad. Junto a eso, en América Latina, y creo que coincidiendo con los bicentenarios, ¿no?, con la celebración efemérides de la independencia, muchos artistas retomaron los discursos de las naciones latinoamericanas, así como estos discursos se habían formulado a través de imágenes, representaciones de héroes, de batallas, de hechos emblemáticos de las historias nacionales. Entonces, pero también es una pregunta poscolonial esa. Claro. No es que simplemente lo visitan, sino que cuestionan los fundamentos que ordenan a la ciudadanía, cuestionan los modelos de nación que se gestaron en el siglo XIX, estas naciones que diseñaban a sus héroes como blancos, cuando quizás eran mestizos, claro. Estas naciones que se autorrepresentaron como blancas, como descendientes de Europa, ¿no? Entonces, es una visita crítica hacia el pasado.
no es el simple hecho de volver al pasado, que es algo que sucede en todas las épocas de la historia, claro, ¿no? Determinadas estructuras del pasado, ¿no? Sí, realmente me pareció muy, muy interesante tu curaduría y bueno, contanos un poquito cuántos artistas están involucrados, cuántas obras, bueno, o estaban, porque ahora ya no está más Arteba, pero está todo lo que se realizó, ¿no es cierto? Sí, yo digo que fue una muestra de museo por 4 días. Ay, sí, sí, todo el trabajo, yo los veo a todos trabajando tan arduamente en la previa, y el día de la preinauguración están todos agotados y la muestra no empezó, porque yo fui el jueves pasado, que era la previa, inauguraba el viernes y estaban todos agotados. Sí, sobre todo porque ahí justo cuando termina el montaje, vos pensás que todas esas obras, que eran alrededor de 60, se montaron en un día. Claro, ay, es muchísimo. Con lo cual hubo cosas que, digamos, el día que se hizo la previa, que abrió, había cosas que hubo que corregir después, bueno, errores, claro. Cosas que siempre se deslizan y que tuvimos que revisar el día siguiente. Sí. Mira, pero al mismo tiempo digo que tiene un récord de público, porque pensé que a Arteba van alrededor de 100.000 personas. Sí, es muchísimo. Por lo tanto tenés un público equivalente a una exposición, pero en 4 días. Sí, impresionante. Hubo artistas, alrededor de 60 obras, artistas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, México, realmente Brasil. Si bien, bueno, hubiéramos querido tener más obras latinoamericanas, la verdad es que estábamos muy contentos porque pudimos tener obras muy representativas, como la que abría la exposición de Antonio Caro, un artista colombiano que hizo esta pieza en 1972, Aquí no cabe el arte, una inmensa frase de 11 metros, y debajo de cada letra estaban inscritos los nombres de los estudiantes asesinados durante el movimiento estudiantil en Bogotá. Claro. Y obras de Óscar Muñoz, Doris Salcedo, Víctor Gripo, Roberto Jacobi, León Ferrari, Magdalena Gitric, Margarita Paxa, digo, la lista, la verdad... Sí, Liliana Porter también. Liliana Porter, bueno, había obras interactivas, obras con perfume, había música. Sí. Realmente muy interesante, muy interesante. Y me olvidé cuando te presenté de comentar que vos fuiste la curadora de la muestra de León Ferrari cuando fue en Recoleta. Sí, por eso digo, bueno, esa muestra tuvo, en 40 días tuvo 800 artículos de prensa, así que imagínate. Sí, la controversial retrospectiva de León, que la verdad es que lo puso a León, que tenía una obra inmensa y era un artista de culto, pero lo puso en una escena internacional de una manera inimaginable, ¿no? Sí, después incluso le mandó una carta a Bergoglio agradeciéndole, porque de última le terminó haciendo un favor. Sí, yo creo que ahí Bergoglio se equivocó cuando le dio esa centralidad. Pero bueno, la exposición fue un impacto, realmente León intervino en un montón de debates, hubo una cantidad de artículos realmente de opinión muy complejos, escritos en distintos momentos del debate. Compilamos en ese momento un libro que tiene como 500 páginas con los artículos, con una selección, ¿no? Claro, los artículos. Los fallos judiciales, vos pensás que fue la primera vez que se censuró judicialmente una exposición y que el gobierno apeló la decisión de la justicia y se abrió de nuevo. No, es inaudito, realmente es desopilante, casi te diría. Sí, desopilante y al mismo tiempo importante para la jurisprudencia, porque ahí realmente se le dio contenido a una frase que todos repetimos, pero que no todos pensamos que significa lo mismo, que es libertad de expresión, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí eso se interpretó a partir de la Constitución, de los pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, y bueno, y los fallos judiciales sentaron jurisprudencia, es decir,
tuvo que acordarse la interpretación de esa frase sencilla y que es compleja al mismo tiempo. Qué increíble. Porque aparte, de alguna manera, lo contemporáneo, el arte contemporáneo también tiene que ver con esto de interpelar ciertas cosas de nuestro tiempo, ciertas oscuridades, como dice Agamben, ¿no? Y bueno, creo que justamente era lo que estaba haciendo León Ferrari. Sí, absolutamente. León trabajaba sobre todas las contradicciones de la historia y sobre las contradicciones entre lo que dicen las palabras y lo que dicen los hechos, ¿no? Sí, también. Exactamente. Sí, los artistas contemporáneos, todos los artistas de toda la historia han reflexionado sobre sus presentes. Ahí se introducen elementos más específicos que tienen que ver con los lenguajes, la intervención de la performance, claro, los cruces de los lenguajes, el uso de materiales de la vida cotidiana. Sí. Si nosotros pensamos, bueno, en la pintura se representa, el arte contemporáneo usa mucho la presentación de los objetos, la presentación de objetos de la vida cotidiana que desorganizados y leídos a contrapelo adquieren estos sentidos críticos que vos destacabas, ¿no? Claro, exacto. Sí. Y bueno, el arte sonoro también, que ahora está como en movimiento también, ¿no? Mira, fíjate, vos sabés que yo creo que Buenos Aires tiene una de las escenas más ricas y complejas en ese sentido, porque hay una multiplicación de los compositores de música contemporánea, de la interacción entre artistas plásticos, músicos, compositores. Cada vez más se está investigando cuál es el punto de encuentro o cuál es la zona que existe, ¿no?, entre esas distintas expresiones, a partir de un arte de la sinestesia, es un arte que cruza lo sonoro con lo táctil, con el aroma, incluso con el gusto. Claro. Hay un investigador que se llama Bruno Metz que presentó una obra donde trabaja la relación entre sonido y sabor. Fue tan extraño y tan sorprendente y tan, no sé, increíble estar en ese espectáculo y ver esto que... Increíble. Bueno, yo creo que aquí se está investigando mucho y que hay una producción de calidad y cantidad muy superior a lo que ves en otros lugares, ¿no? Mira qué bien. Bueno, bien. Bien. Sí, bueno, Andrea, la verdad que es un gusto enorme conversar con vos. Te agradezco muchísimo que me hayas atendido el llamado y seguramente volveremos a conversar en algún otro momento porque tenés muchísimo para contarnos. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. A mí me encanta hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de personas se sientan incluidas en el mundo del arte, sientan que una obra les puede abrir un mundo que no esperaban, que los artistas tienen mucho para decir en la sociedad y que la sociedad también les da permanentemente a los artistas, ¿no? Claro. Entonces, bajar en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los lenguajes sean comprensibles y las personas se sientan incluidas y no, ¿cómo te puedo decir?, alejadas porque sienten que no manejan la terminología o los presupuestos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo hacemos para romper eso y vincular el mundo del arte con las personas comunes y la academia, con el público en general, y romper las especialidades? Sí, los formalismos también, ¿no? Un poco salir de la caja blanca y bueno, y de a poquito, como todo. Así es. Yo te agradezco muchísimo el llamado, ¿eh? No, gracias a vos, muchísimas gracias. Un besito, Andrea. Un beso grande, ¿eh? Chao. Chao.